presenta Clínica Hacter. Vamos a seguir hablando sobre la cantidad de personas, de pacientes que tenemos, que tienen que ver con dolor en los brazos, con dolor en las piernas, y nosotros estábamos hablando semanas pasadas de la famosa ciática, de cómo se originaba la ciática, de las raíces de la parte baja de la columna lumbar, que esas raíces se fusionaban prácticamente en la profundidad del muslo, formando el nervio ciático, y del nervio ciático a su vez se formaba, iba prácticamente a toda la pierna, ¿no? Ese es un concepto muy importante, y ahí producía dolor según cómo estuviese apretado, y hablábamos fundamentalmente de las discopatías, de las hernias de disco, de las protrusiones discales, según cómo se apretara en la parte baja de la columna, así vamos a sentir el dolor, o en el muslo, o en la nalga, o en la pantorrilla, incluso en los dedos del pie. Y habíamos dejado pendiente la situación de que en los brazos, los dolores de los brazos, muchos dolores de los brazos tienen que ver también con un problema de raíces, con lo que llamamos radiculopatías. No todos, pero sí muchísimo de los dolores de los brazos que usted, señora, siente, tiene que ver con las raíces raquídeas del cuello, de la columna cervical. Y vamos a tratar de hacer un paralelismo entre lo que pasa con las piernas y lo que pasa con los brazos, porque en definitiva es algo parecido. Si el director de cámaras me permite, vamos a mostrar la primera imagen. Esta es la imagen de la cual hablábamos hace un ratito, del nervio ciático, cómo se origina y cómo se divide a nivel de la rodilla en el peroneo común y en el tibial. Los nombres no importan. Lo importante es ver el ciático, la parte de abajo también es el ciático, pero que se divide en dos partes, y cómo vemos el ciático naciendo la parte baja de la columna. Esto con respecto a la pierna, ¿tá? Y por eso a mí me duele la pierna, porque se me puede producir una protrusión o una hernia. Hay más situaciones, pero estábamos hablando de eso. En la parte baja de la columna, y eso es como un cableado que va a lo largo de la pierna, y de repente me está doliendo la pantorrilla, y el problema no está en la pantorrilla, el problema está en la parte baja de la columna. Si el director de cámaras me muestra, bueno, acá ya es un poquito más complicado. Esto es el brazo, esto es el cuello, y traten de imaginar el brazo, ¿no? Ahí estamos viendo un poquito el tórax. En el brazo pasa lo mismo. En el brazo no se llama ciática, por supuesto, porque la ciática tiene que ver con el nervio ciático de la pierna, pero podríamos llamarlo para que usted, señora, me entienda, la ciática del brazo. No existe ese término, está claro. ¿Por qué? Porque en el cuello también tenemos raíces, así como en la parte baja de la columna teníamos raíces que formaban el ciático, en la parte media y baja del cuello, ahí tenemos esas raíces que forman un poco lo que llamamos el plexo braquial. Ya los nombres un poquito más complicados. De hecho, vemos ahí que dice C5, C6, no nos dio para dibujar C4, C3, que va más para arriba. C5 significa cervical quinta, C6 cervical sexta, la raíz, ¿no? C7 cervical séptima, C8 la raíz cervical octava, y T1, digamos, la torácica o primera raíz dorsal. Estas son las que dibujé. Hay más raíces para abajo, hay más raíces para arriba. Las que nos interesan es esto, porque esto es lo que me va a producir el dolor fundamentalmente en el brazo, que tampoco está todo dibujado, lo dibujamos más o menos hasta por un poco por encima del codo. Entonces, las raíces que usted y yo tenemos en el cuello, si hay una protrusión, hay una hernia, hay una artrosis, hay una osteofitosis, haya lo que haya en el cuello a nivel de esas raíces, me va a dar dolor. Dolor en el cuello, dolor en el hombro, como podemos ver, porque pasa por el hombro, dolor en el brazo, dolor en el antebrazo, incluso se me pueden dormir los dedos de las manos como se me dormían los dedos del pie. A nivel del cuello, las raíces cervicales me forman, las 5 y las 6 me forman el tronco superior, las 7 me forma el tronco medio, y la 8 con la dorsal primera el tronco inferior, ¿no? Entonces, esas raíces a nivel, digamos, en la parte baja del cuello, en la fosa supraclavicular, se juntan y me forman tres grandes troncos, como decíamos, superior, medio e inferior. Y esos troncos a su vez se dividen y forman fascículos, etcétera, etcétera. Entonces, en el día de hoy lo que estamos tratando de hacer es un paralelismo entre la ciática, entre
el nervio ciático y la enfermedad llamada ciática o lumbociática, que tiene que ver con la pierna y que tiene que ver con las raíces lumbares bajas, lumbosacras bajas, con lo que pasa en el cuello a nivel de la columna cervical, que cuando se me producen ciertas patologías, esto lo simplifiqué bastante, imaginen que esto es mucho más complicado. Si bien es más complicado de explicarlo, tiene que ver exactamente con el mismo digamos, fisiopatología que la parte baja de la columna. Entonces, todo el organismo es un cableado a nivel de lo que tiene que ver con las raíces, las radiculopatías. Tienen que ver, si las raíces, es todo un cableado, de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Si se me afecta estas raíces cervicales, me pueden dar estos problemas en el brazo, en el codo, en la mano. Si se me afectan las raíces lumbares bajas, me puede afectar la nalga, el muslo, la pantorrilla del pie. Incluso, acá no lo dibujamos, por tema didáctico ya para terminar, si se me afectan las raíces cervicales un poco más altas, no solamente me va a dar dolor en el cuello, sino que perfectamente me puede dar dolor en la base del cráneo y la propia cabeza. Entonces, y para terminar, cuando nosotros tenemos una ciática, como vimos hace un ratito, o ahora una cervicobraquialgia, realmente esto se llama cervicobraquialgia y no la ciática del brazo, pero cuando tenemos una cervicobraquialgia y el problema está en el cuello por una protrusión o una hernia, no importa que a mí me duela el brazo, no importa que me duela el antebrazo, me importa que para tratar ese problema tengo que ir al cuello. Si me duele, y hay casos que, por ejemplo, me duele solamente el hombro y el brazo, y el problema está en el cuello, y yo por más que trate el hombro, el brazo, si el problema está en el cuello, yo tengo que tratar el cuello, por más que la sensación de dolor, la propagación o reflejo esté en el brazo o más abajo. Y eso pasa muchas veces con los tratamientos y con los déficits en los resultados. Porque muchas veces el paciente viene y dice, sí, porque a mí me duele el hombro, me duele el brazo, me duele el codo, y sí, me hicieron infiltraciones en el hombro, o me hicieron esto acá, o me hicieron esto allá, y resulta que el problema no era el hombro, que el problema no era el brazo, que el problema no era los dedos de la mano, sino que el problema era el cuello. Y muchas veces también otra de las situaciones, y ya termino, el síndrome túnel carpiano, que es algo que se ve con bastante frecuencia y que me da adormecimiento en la mano, puede a veces una persona terminar operada síndrome túnel carpiano y dice, pero yo no sentí mejoría después de la operación, porque puede pasar que dé una similitud en la sintomatología que con la cervicobraquialgia, porque el problema de repente estaba en el cuello y no en el túnel carpiano, en la muñeca. La próxima vamos así con estos temas y tratando de aportar para que el televidente y la televidente pueda saber un poco por qué le duele tanto decir, las distintas partes del cuerpo. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Con mucho gusto. Cerramos, muchachos. Presentó Clínica Hacter.